Guillermo, Hola, buen día, ¿qué tal? Viernes de Pascua, viernes, efectivamente. Pascua, feliz viernes. Eh, Así es. Llegamos a un momento muy especial de nuestra charla. Hoy pensaba a la mañana en este recorrido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuántas emociones. Ayer experimentamos la emoción del miedo, de la traición, del abandono. Eh, Dejaron a Jesús en casa de Caifás, tratando de encontrarle un error, una causa que lo justifique toda la noche, Pedro negándolo y bueno, finalmente amanece el viernes y me imagino, antes de entrar en el viernes, ¿vos crees que los discípulos podrían haber tenido la gente, alguna tenía esperanza de decir, no, no lo pueden matar porque no hizo nada? El texto bíblico mantiene el silencio al respecto. Y verdaderamente yo creo que si hay silencio es porque los discípulos estaban probablemente diciendo ¿en qué nos metimos? Mirá si nosotros somos los próximos. Mirá si nosotros somos los próximos que van a ser arrestados, ¿no? Entonces yo creo que los discípulos, a ver, ya dijimos ayer, no entendían qué iba a pasar, no la veían, y ahora ven que esto ya no es mal, ya no está mal, las multitudes, ya no están los milagros, el Señor no se pudo librar y está arrestado, probablemente ha pasado, o sea, le han dado una tunda de golpes toda la noche, complementando lo que habíamos leído ayer en Mateo. Lucas dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole, le golpeaban el rostro y decían, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Así que probablemente esto se prolongó durante toda la noche. ¿Cuál fue la causa? Yo imagino, ¿no? Frente a un juicio, cuando estás en un juicio, siempre la esperanza es que el veredicto sea inocente. O sea, que siempre, Claro. hasta que no salga el veredicto, está la esperanza de que, supongo que toda la gente estaría esperando ese veredicto. Pero antes de que llegue el veredicto, ellos debían encontrar una causa para que se Exacto. justifique o llevarlo a pilotos. ¿Cuál fue la causa? Bueno, lo vimos ayer en Mateo y era que Jesús el cargo fue blasfemia. Blasfemia. Nos dice justamente en el capítulo 26, le dice, vinieron dos testigos falsos, versículo 62 del capítulo 26, no respondes nada, ¿qué testifican contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Otra vez, ¿qué es Cristo? Cristo no es un nombre, Cristo es un título. Cristo viene de la palabra del griego Christos, que significa ungido, como se dice ungido en hebreo, Mashiach. De ahí viene la palabra Mesías. Entonces, en otra palabra le están diciendo, te conjuro que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ahí dijo, ha blasfemado. Final de la historia. Listo. Final de la historia. Final de la historia. Jesús dice, yo soy el Mesías. Listo. Ahí está, tenemos la confesión, tenemos el cargo, lo vamos a acusar por esto. Ahora, vamos a Lucas 22, versículo 66, dice que al amanecer, ya está, ya tienen todo el paquetito listo. Claro. Se reúnen los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Ahora, este dato, no está el pueblo. No está el pueblo, porque estamos hablando probablemente acá.
Acá justamente estuve mirando un poquito los libros y probablemente esto ha pasado entre las 4 y las 6 de la mañana. A Pilato probablemente se lo llevan alrededor entre las 6, se estima entre las 6 y las 8 de la mañana. Este juicio de sacerdotes entre las 4 y las 6. Las 4 y las 6 de mañana, entre las 4 y las 6 de la mañana, por lo que sabemos de la literatura que nos habla de la cultura de esos tiempos. Así que, ¿dónde está el pueblo? El pueblo está durmiendo probablemente. La noche anterior fue una noche de fiesta, fue una noche que hablamos que corre el vino, hablamos de las 4 copas, que probablemente las 4 copas eran nada más para cuestiones ceremoniales, así que imagínense con el resto de la comida en una ocasión de celebración, el pueblo está dormido. El pueblo está dormido. Todas las multitudes que le seguían a Jesús. También recordemos, y esto lo vamos a ver alrededor, que esto es Jerusalén. Acá es donde está el núcleo del poder. Y las grandes multitudes, si bien, por ejemplo, Juan capítulo 7 nos habla que la gente se admiraba, las grandes multitudes eran de Galilea. ¿Okay? Jerusalén es la parte más dura, no por nada Jesús es el hombre de Galilea, no es Jesús de Jerusalén. Jesús es un forastero en Jerusalén, ¿no? Jugaba más de local en Galilea, sus discípulos eran galileos también, no olvidemos de eso. Así que acá está como, diríamos, la barrita. Ahora, ¿qué es lo que sigue legalmente dentro? Habíamos dicho que era las 6 de la mañana y ahora se lo llevan a Poncio Pilato. ¿Qué es lo que sigue legalmente dentro de un protocolo así? Se lo llevan a Pilato. Ahora, tenemos que entender cómo funcionaba la relación entre los romanos y los judíos. O sea, los romanos, obviamente, era el poder que ocupaba Israel, y los romanos querían, obviamente, tener paz con las comunidades que ellos ocupaban. Entonces, hay una relación tensa donde, si bien la población judía tenía cierto nivel de autonomía, por el otro lado, el poder al final de cuentas el poder residía en la mano de los romanos. Ahora, fíjate vos que estuve estudiando acerca de lo que sabemos de Pilato y lo que la historia nos dice acerca de Pilato es muy diferente que lo que encontramos en la Biblia. Pilato era un hombre que no tenía ningún problema en condenar, mandó a miles a la muerte. Y se lo describe Flavio Josefo, que es un judío que se hace romano, que escribió La guerra de los judíos y Antigüedades de los judíos, dos obras muy interesantes para entender la cultura de ese tiempo, que dice que Roma era muy ejecutivo, no tenía dudas. Realmente es diferente a lo que nos encontramos acá, porque fíjate vos, en Lucas 23, versículos 1 al 5, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, otra cosa para tener en cuenta, la muchedumbre de ellos. ¿De qué ellos? Otra vez, capítulo 22, versículo 66. Los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, la multitud de ellos, de este grupito, ¿sí? Se lo llevan a Jesús y comienzan a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a las naciones y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo un rey. Fíjate vos cómo ya van inflando la cosa. ¿Por qué? Porque a los romanos no les interesaba quién eran los judíos, quién era el Mesías. Pero los romanos eran, ¿qué hacían los judíos con su religión? No tenía nada que ver. Pero fíjate vos cómo acá ya tergiversan y ya le inflan otro cargo y dicen, prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Mesías es el rey de los judíos, y entonces dice el capítulo 4, versículo 3, Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y entonces Pilato dice, yo no encuentro ningún delito hallo en este hombre, porque Pilato se da cuenta que esta es una cuestión interna entre los judíos. Entonces, ¿para qué me voy a meter en algo que a mí no me corresponde? Y entonces versículo 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir, versículo 5 dice, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzó desde Galilea hasta aquí. ¡Ah! Galilea. ¿Es de Galilea? Ah, me puedo sacar este tema de encima. Entonces, ¿y qué sucede? Se va toda la turba a verlo a Herodes. Y Herodes le interroga, Jesús no contesta, pero otra vez, ¿quiénes están? Y otra vez, fíjate vos, Quinte, ¿quiénes están acusándole? Los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces, otra vez, Hollywood miente. No hay, ¿dónde está la multitud que uno generalmente ve en las películas de Semana Santa? ¿No? No están aquí. ¿Por qué? Porque convengamos que a esta altura, y otra vez remitiéndome a la tabla que justamente estuve consultando, probablemente, a ver, estoy mirando, porque quiero ser preciso, este procedimiento entre esta ida y vuelta entre Pilatos y Herodes es más o menos de 6 a 8 de la mañana, y se calcula que ya entre las 8 y las 8:30 de la mañana Jesús comienza, recién ahí, o mejor dicho, ya Jesús empieza a llevar su cruz. Entre las 8 y las 8:30 de la mañana. Fíjate vos qué temprano que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, Herodes lo menosprecia, se burla de él, le viste con una ropa espléndida, ¿y qué hace? Herodes dice, yo no me voy a meter en un problema acá, yo no encuentro ningún delito en este hombre, así que yo no lo voy a condenar, y lo manda de vuelta a Pilato. Dos instancias donde ante cualquier otro juicio en el sistema jurídico de los judíos, bueno, está bien, no hay ningún delito, ya está, váyase. Eso debería haberlo hecho Pilato, no lo hace. Eso es lo que debería haber hecho Herodes, tampoco lo hace. Llegamos a la segunda audiencia de Jesús ante Pilato. Y otra vez, convoca a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Entonces me dice, versículo 14, me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis, y ningún Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho. Entonces dice, les soltaré después de castigarle. Bueno, vamos a satisfacer el humor popular, así que bueno, lo voy a azotar, lo voy a castigar, y bueno, y con esto terminamos. Versículo 17, y tenía necesidad de soltarles a uno en esta fiesta. Era costumbre. Era la costumbre, o sea, como otra vez. ¿Qué querían los romanos? Los romanos no querían revoluciones, los romanos no querían problemas, los romanos querían una comunidad feliz, sumisa, que no... Y entonces acá Pilato ya pasa de juez a político. Y dice, yo no quiero que estos judíos me vengan a hacer lío. Él tenía toda la autoridad para soltarlo. Pero, otra vez, tenemos aquí a la barrita, y otra vez, insisto, Jesús es condenado antes de las 8 de la mañana. Los eruditos estiman que empezó a llevar la cruz entre las 8 y las 8:30 de la mañana. Entonces, otra vez, no es posible que haya habido
una gran multitud de gente. En ese tiempo, obviamente, no había red social. Aparte, ¿cómo se iba a enterar la gente? Ah, No había red social, no había teléfono, no había nada. ¿Cómo se iba a enterar la gente? Entonces, eh, convengamos con que este no es un movimiento de masas, sino que esto es un grupito bien organizado de parte de la élite religiosa que quiere llevar a Jesús a la muerte sí o sí. Entonces nos encontramos con que, bueno, como en cualquier fiesta, hay un acto, era tradicional de los romanos tener un acto de misericordia, algo que hiciera feliz al pueblo, y entonces nos encontramos con que va a pasar esto. Entonces nos dice, la multitud dio voces a uno diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás, con lo cual ya sabían quién era el candidato a ser soltado. O sea que otra vez tenemos una tarea de inteligencia de este grupito, ¿no? Y nos dice aquí quién era Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición, este sí era, ¿te das cuenta por qué estaba en la cárcel? Por sedición. ¿Qué es alguien que hace sedición? Alguien que llama a la revuelta popular, alguien que llama a la revolución, y por un homicidio. Otra vez Pilato, en un gesto totalmente opuesto a lo que la historia nos dice de él, dice, pero otra vez, muchachos, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Otra vez Pilato insiste, Pilato tiene dudas, realmente Jesús debe haberle causado semejante impresión que este romano que era despiadado, que era un asesino, que no tenía ningún problema en ver correr sangre, otra vez pregunta, ¿pero lo hago o no lo hago? Y dice aquí, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y otra vez, las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Ahora, parte de la cultura soltar a alguien, el pueblo que dije Barrabás, también era parte de la fiesta, de la celebración, era costumbre matar o crucificar a alguien en Pascua. Bueno, eso no lo sabemos si era específicamente en la Pascua. Lo que sí sabemos específicamente que la crucifixión era el modo preferido de ejecución de los romanos. ¿Por qué? Porque la ejecución por crucifixión cumplía dos propósitos. Propósito número uno, obviamente, acababa con la vida de aquel que había osado alzarse contra la autoridad romana. Pero en segundo lugar, tenía un propósito de disuasión. ¿Por qué? Porque no solo era importante la ejecución en sí misma, sino el lugar de la ejecución. Fíjate vos que, y esto es cierto, durante la rebelión de Espartaco, hubo no uno, sino que cuando todos los gladiadores y esclavos se levantaron, cuando es sofocada esta rebelión, los crucifican a todos y siempre la crucifixión se hacía a la vera de un camino muy transitado. ¿Para qué? Para que al ser un camino muy transitado, la gente pasara y la gente viera esto es lo que le pasa a los que se levantan contra la autoridad romana. Así que no sabemos si se acostumbraba a crucificar justamente en la Pascua, pero sí sabemos que que era el método disuasivo que usaban los romanos, que todo esto, la crucifixión viene desde de los persas, no lo inventaron los romanos, lo inventaron los persas, y era, como ya es de público conocimiento, la peor y más humillante manera de ser ejecutado, ¿no es cierto? Jesús es crucificado, él muere, ya
están las 7 palabras, hoy a la noche vamos a hablar de eso. Los detalles culturales y los detalles históricos. Aparece en escena un tal José de Arimatea, propone su tumba. ¿Cómo era el proceso de sacar al cuerpo, llevarlo? Contanos un poquito sobre eso. Bueno, tengamos en cuenta, en primer lugar, que se calcula que Jesús es crucificado a las 9 de la mañana y Jesús muere a las 3 de la tarde. O sea que tengamos eso en cuenta antes de pasar a esa etapa. O sea que estamos hablando de 6 horas en la cruz, ¿no? De acuerdo a las previsiones de la Torá, no podía quedar alguien colgado de un madero durante el Shabbat. Y, otra vez, Jesús muere 3 de la tarde, recordemos que el Shabbat de un viernes, recordemos que el Shabbat comienza cuando sale la primera estrella de ese viernes. Ahora, estamos hablando de abril. En Israel probablemente se hiciera noche entre las 6 y las 7 de la tarde, así que entonces había que moverse rápido. Había que hacerlo rápido. Entonces va José Arimatea. Y otra vez, ¿cómo te llama la atención? Pilato consciente. O sea, fíjate la impresión que debe haber causado Jesús en Pilato, que Pilato, en vez de dejarlo colgado a Jesús, Pilato consiente a que lo bajaran de la cruz. Entonces José actúa rápidamente, nos dice aquí, era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, viernes, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. La tumba era una especie, mejor dicho, como una especie de cueva, hablando burdamente, un agujero en la roca, probablemente tallado con una roca circular como piedra, como puerta, así que allí es donde el Señor es sepultado. No vamos a decir enterrado porque no fue enterrado, fue sepultado, fue puesto. De ahí viene la costumbre en muchos países de que en muchos cementerios hay nichos. No se ¿cómo se llama? No se entierra. No se entierra, sino que hay nichos que son como pequeños edificios, ¿no? Donde se pone el cuerpo. Así que en tiempo para empezar el Shabbat, el cuerpo de Jesús es puesto allí. Ahora, detalles interesantes para pensar, ¿no? La gente, 9 de la mañana, Jesús crucificado, y la gente empieza a enterarse de que algo pasó y empieza a descubrir durante la media mañana hasta la media tarde y empieza a desfilar y empieza a correrse la voz, lo mataron. O sea, la gente enterándose. Sí, y ¿no? Al ser Jesús crucificado ya a las 9, recién yo creo que ahí la gente empieza a llegar en masa a la cruz, y ahí vemos las imágenes que hemos visto también en las películas de Semana Santa, las imágenes de las multitudes alrededor de la cruz viendo cómo Jesús es crucificado. Estuvimos siempre hablando de cómo hubiera sido anoche. Claro, anoche fue haber mucho temor, todos los discípulos se dispersan, deben haber ido a Betania algunos. Hoy la noche es totalmente diferente, y más a eso agregale que empezó la celebración del Shabbat. 6 de la tarde, está la estrella. Pues yo quiero ponerme
en cada hogar los discípulos que lo iban a celebrar, porque no lo deben haber Claro. cumplido. ¿Cómo comienza este tiempo de reposo? La celebración del Shabbat tiene dos partes. El Kabbalat Shabbat, como se le llama el viernes a la noche, que es algo muy breve, hay un servicio muy breve en la sinagoga, no sabemos si los discípulos fueron a la sinagoga, eso más que nada es una ceremonia en la casa, donde se recibe el Shabbat con una cena, hay una bendición especial sobre el pan y sobre la copa. El servicio fuerte es el sábado por la mañana, ¿no es cierto? Hoy es tradicional que mayormente el servicio es más o menos entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, donde ya se hace toda la liturgia, pero más que nada es una celebración en la casa. Así que yo me imagino los discípulos habrán vuelto a Betania, ¿dónde habrán ido? Evidentemente no volvieron a Galilea, se quedaron en las inmediaciones de Jerusalén, ¿no es cierto? Pero me imagino al hacer la celebración, la bendición sobre el pan y sobre la copa, ¿qué les habrá pasado por la cabeza? ¿Qué momento? Claro. Totalmente. Muy bien. Mañana entonces seguimos, nos contás un poco qué es lo que sigue la celebración del Shabbat y este dolor y este proceso de los discípulos, porque hubo silencio, pero hubo mucha angustia, debe haber habido procesos para adentro. Muy bien, amigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Shalom para todos. Chao, chao.